Muy buenos días, tardes, noches, queridos hermanos. Al momento que ustedes nos hagan favor de ver este video, estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este día que conversaremos, reflexionaremos y platicaremos con ustedes de un evangelio muy particular, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y hoy nos acompañan el Padre Miguel. Buenos días, Padre Miguel. Hola a todos. El Padre Jaime. Muy buenos días, Padre Jaime. Saludos, ¿qué tal? Y quisiéramos preguntarte, Padre Miguel, ¿quieres, antes de leer el texto del Evangelio, hacer alguna provocación? Sí, me encantaría comentar que la transfiguración es como un encapsulamiento de muchos momentos que los apóstoles se dieron cuenta que Jesús era algo más que un ser humano normal. Sabemos que Jesús es Dios y hombre, y también sabemos que Jesús se comportó como ser humano toda su vida. La imagen de este Jesús Dios no la tenían ellos, no la tenían ellos. A nosotros nos cuesta trabajo valorar la humanidad de Jesús, pero a los apóstoles les costaba trabajo creer que ese hombre era Dios. Se fueron convenciendo a lo largo del camino y hasta a la resurrección se dieron cuenta que verdaderamente era Dios. La primera predicación, la predicación de los apóstoles, fue que Jesús había resucitado. Y conforme se va como haciendo frecuente este anuncio, se va hablando de su divinidad. Pero a ellos les costó mucho trabajo, no sabemos cuánto trabajo, pero sí mucho trabajo, el que se dieran cuenta que Jesús era Dios. Y a nosotros nos cuesta trabajo pensar en su humanidad, en que cumplía funciones biológicas, ¿no? Que se tenía que bañar, que tenía que comer, que tenía que caminar, que olía mal cuando sudaba. Es decir, nosotros nos cuesta trabajo entrar a su humanidad, pero a los apóstoles que convivían con él, que lo tenían como un gran hombre, se dieron cuenta poco a poco de su divinidad. Se parece mucho al proceso que el ciego de nacimiento tiene en el Evangelio de Juan. Primero, un ser humano cualquiera, y le preguntan al ciego, ¿qué dices de él? Y el ciego contesta que es un profeta, y del profeta que es un maestro. Y luego cuando se le encuentra ya fuera de la sinagoga, le dice el Señor. Es decir, el proceso de conversión involucra un descubrimiento de la persona de Jesús. Y el descubrimiento mayor que los apóstoles hicieron de él es considerarlo Señor de la historia. El término Señor se aplicaba únicamente a Dios, únicamente a Yahvé, a Dios del Antiguo Testamento. El Señor, no es como nosotros decimos el Señor de la verdulería, ¿no? El Señor del periódico. No, el término Señor es un descubrimiento de un aspecto divino de Jesús. Entonces, la transfiguración es el encapsulamiento. Yo explico mucho cuando tenemos unas píldoras que tienen dos colores, ¿no? Que son píldoras de gel, y las abrimos, salen muchos chochitos, ¿no? Estos chochitos, que son el material pues que sana, se encapsula para que nosotros no tengamos que estar comiéndonos los chochos con el dedo, ¿no? Que no se nos pierda ninguno.
el encapsulamiento de la transfiguración es un encapsulamiento de las veces que ellos se dieron cuenta que Jesús no era nada más un hombre, sino que era Dios. Ya platicaremos un poquito más de esto, pero me gustaría que entráramos al texto, no considerando solamente un pasaje biográfico de la vida de Jesús, sino un pasaje teológico que encapsula todo el descubrimiento que hacen los apóstoles de que Jesús es Dios. Si quieren, vamos a la lectura. Gracias. Padre Jaime, ¿nos haces favor, como de costumbre? Sí, claro. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Muchas gracias, Jaime. Si me permiten intervenir, el pasaje comienza con que Jesús sube al monte con 3 de sus discípulos, con Pedro, Santiago y Juan. Muchas veces se ha especulado de por qué de estos 3 discípulos. Yo llego a la conclusión a través de las lecturas que estos 3 discípulos eran los líderes naturales de la comunidad, los líderes naturales de una comunidad de discípulos, y estos 3 líderes estaban siempre en pugna uno de otro. Vemos en los evangelios la pugna va prácticamente abierta de Pedro y Juan. Juan se sentía pues el consentido del Señor, el discípulo amado, el chavito. Pedro era el abuelo de todos, tendría como 18 años, Juan como 14 años o 13 años, y entonces el espiritual de Juan estaba siempre en pugna con el necio de Pedro, ¿no? Y a Pedro lo hace cabeza de la comunidad, y a Juan lo hace el discípulo amado. Entonces, vemos en el Evangelio de Juan una disputa muy grande entre ellos dos, que se aclara después de la resurrección. Entendamos que el proceso de conversión de los apóstoles fue pasar de una situación muy humana a una situación espiritual. Muy humana significa que todos nos estamos peleando por el poder, por el prestigio, pero cuando vamos dando pasos en los criterios del Evangelio, vamos teniendo una mayor claridad de lo que quiere Dios para nosotros. Y entonces Jesús se lleva a estos como no consentidos, sino para darles terapia intensiva, ¿no? Una cosa es que se los lleve porque son sus consentidos los 3, y otra cosa es que se descubre Jesús
las pugnas de la comunidad y se los lleva para darles terapia intensiva. Y muchas veces lo acompañan a los milagros, lo acompañan a la transfiguración, lo acompañan en muchos momentos muy claves de la vida de Jesús. Entonces, yo creo que a los líderes naturales de la comunidad, Jesús los trata de una forma más exigente, les da más de atención y los trata con mayor exigencia, ¿no? Entonces, estos tres líderes los sube al monte. El monte es el símbolo de la presencia de Dios. El monte Tabor, que pues ha sido muy, particularmente muy señalado para este episodio. Es un monte que es bello, es un monte muy alto, en una llanura en la que no hay montañas. Es una bola de tierra, pero es un monte muy alto. Si es o no es el lugar de la transfiguración, no importa. Lo que importa es que Jesús sube al monte con sus 3 discípulos y allí se transfigura. Y se pone las vestiduras blancas, el rostro brillante, la personalidad de Jesús representada en su rostro y en sus vestiduras es una personalidad gloriosa, una personalidad que todo desprende luz. Y esto es un símbolo, la vestidura, el rostro, el cuerpo, es un símbolo de iluminado con luz y con la blancura, es un símbolo de su divinidad. Esto lo encuadro mucho en lo que planteaba al principio, antes de que leyéramos la lectura, como un encapsulamiento. Los discípulos se dieron cuenta en muchos momentos que Jesús no actuaba como hombre nada más, sino que actuaba de una manera misteriosa. Por ejemplo, conviviendo con una persona, a los 3 meses le sabemos todo. Nos damos cuenta de sus errores, de sus momentos difíciles. Dicen que si quieres conocer a alguien, viaja con él, con ella. Viajar con una persona es una cosa terrible, porque en ciertos momentos en el viaje tenemos dudas, dificultades, de horarios que se nos pasan, nos ponemos de malas, queremos hacer nuestros caprichos, pero imagínense 12 personas que están viajando permanentemente con una persona y que no le encuentran defecto alguno. Entre ellos se van peleando, se van molestando, se van contentando, pero Jesús permanece sin pecado. No le encuentran ningún pecado. Este es un chispazo. ¿Cómo los apóstoles se dieron cuenta que Jesús era Dios? Aquí en la transfiguración se ve claramente, pero este es un pasaje armado que recopila muchas cosas en donde se dieron cuenta que Jesús era una persona extraordinaria. Pasaron de un tal Jesús a un profeta, y luego del profeta a un maestro, y luego del maestro a el Señor. Jesús se transfigura y comienza a platicar con Moisés y Elías. Las 2 grandes partes en las que se dividían, bueno, eran 3 partes, pero las 2 más importantes se dividía el Antiguo Testamento en tiempos de Jesús. La ley que estaba atribuida a Moisés y los profetas. El mayor profeta del pueblo de Israel es Elías. Entonces, platicando con Moisés y Elías a su nivel o a un mayor nivel que estos 2 personajes, significa que Jesús es el mayor de
de Moisés, que era el padre del pueblo de Israel, el libertador, el profeta, el gran libertador, y también Elías, que era un profeta como el exponente máximo de la profecía. Había profetas como Isaías o Jeremías o Ezequiel, pero Elías había sido el gran profeta del pueblo de Israel. Entonces Jesús es mayor, está en medio y conversando con los dos. Entonces Pedro se da cuenta de esta situación y le dice, Señor, acá hagamos 3 tiendas, ¿no? Una para Moisés, o para Elías y otra para ti. Y Jesús no le responde nada. Lo instruye a través de su silencio, ¿no? Esta situación de bienestar que nosotros podemos tener en momentos de gran espiritualidad, como un retiro, como una Eucaristía, como una plática, como una convivencia de la comunidad, en donde nos encontramos muy bien y queremos quedarnos allí, poner nuestro catre en la parroquia, no vale, porque la cruz la tenemos que vivir abajo. Jesús baja del monte con sus discípulos y se encamina hacia la cruz. Y esto lo tenemos muy claramente señalado en los evangelios que nos reportan la transfiguración, que Jesús no les dice nada, no le dice a Pedro, no, olvídate de las tiendas de campaña, ¿no? No, en el silencio se baja. Y sucede una cosa antes de bajar, muy, muy espectacular, que se oye una voz del cielo que le dice a los apóstoles, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Y esta escucha es lo que hace que los discípulos puedan entrar en un auténtico proceso de discipulado, valga la redundancia. Los apóstoles, este grupo de personas que ha sido llamada por Jesús, en la que nosotros nos encontramos, nosotros tenemos que entender que Jesús es Dios solo para una cosa. Bueno, esto solo para una cosa es una frase muy incompleta, pero dentro de todas las cosas, particularmente para escucharlo, para obedecerlo. En el hebreo antiguo no existe la palabra obediencia. Cuando se decía obedéceme, es escúchame. Como un papá que le dice a sus hijos, escúchame. Hazme caso. Tú estás fallando, pero hazme caso. Escúchame. El Shema, escucha a Israel, escucha a Israel. Se puede traducir también por obedece Israel. El Señor es tu Dios, es el único Dios. El Shema que se recitaba todas las mañanas y todas las tardes en el pueblo de Israel, era un escuchar como oblación de obediencia a Dios. Esto se oye la voz del Padre, y esto particularmente lo escuchamos en 3 ocasiones. En el momento del bautismo, en el momento de la transfiguración y en el momento de la cruz. La cruz es una voz silenciosa que nos está diciendo, este es mi Hijo amado. Cruz, resurrección, ¿no? Estos son las 3 intervenciones directas del Padre. Dios lo resucitó, dice el primer credo. El Dios lo resucitó, el Padre lo resucitó de entre los muertos. Entonces, estas son las 3 intervenciones del Padre, muy, muy solemnes,
Una de ellas es en la transfiguración. Este es mi hijo amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Y esta instrucción nos hace pasar del asombro a la obediencia. El asombro de que Jesús es Dios, si no pasan a la obediencia, no vale nada. Yo creo que este aprendizaje de los apóstoles, estos tres líderes, estas tres cabezas naturales de la comunidad, en la que pudo haber habido una disputa muy grande, y la hubo, me acuerdo mucho del Evangelio de Juan, en el epílogo, que ya Juan no lo escribe, cuando le dice Jesús 3 veces, apacienta mis ovejas, Pedro se voltea y ve que está atrás de él Juan, y le dice, Señor, ¿y qué hacemos con este, no? Con este, porque si me eliges como tu líder de la comunidad, pues elimíname a este que me da lata, ¿no? Y dice Jesús, que yo quiero que viva hasta que yo regrese. ¿A ti qué? ¿A ti qué? Entonces, el pique lo seguían teniendo, lo seguían teniendo. Este pique se resuelve en la comunidad cuando uno se topa con la voz del Padre que dice, obedezcan. Yo creo que por allí va. No sé si ustedes matizan otra cosa. Muchas gracias, Padre Miguel. Padre Jaime, ¿qué nos quisieras comentar? Pues a mí me suena mucho este texto con la lectura del Éxodo que hemos estado escuchando durante estas semanas. Es impresionante los elementos que están, el monte, la nube, el resplandor del rostro de Moisés, que hemos leído en los textos de estas semanas, la presencia del mismo Moisés, esta blancura, la nube, la voz de Dios, y todos esos elementos en donde se centra en este diálogo de Moisés con Dios, en este diálogo, en esta conversación. Tal parece que el texto de Mateo pudiera ser como esta tradición de un pueblo que está escuchando a Dios, pero no sentían, o bueno, iban sintiendo, iban aprendiéndolo, de que Dios les hablara tan directo en Cristo, en Jesús, que eso es como la manifestación más extraordinaria. Sin lugar a duda, yo creo que el pueblo de Israel tiene pues su tradición, es decir, pues, escuchamos a Dios, ¿no? Desde el Sinaí, desde nuestro recorrido en el desierto, desde escuchar a los profetas, desde escuchar a Moisés, porque es el acreditado por Dios. Entonces, esta petición de Pedro de hacer 3 tiendas, pues también como que tiene un eco veterotestamentario, un eco así de, entremos en esta tienda del encuentro, ¿no? Hagamos 3 tiendas, encontrémonos. Estamos como aprendiendo a escuchar a Dios, pero no pensábamos que nos hablara tan claro. Como lo diría San Pablo en sus cartas, todo este proceso, todo este camino que le ha llevado también a la comunidad cristiana a decir, de muchas formas y de muchas maneras habló Dios a nuestros antepasados y ahora nos ha hablado por medio de Jesucristo. Este es como yo pensaría que es el mensaje central de este texto de la transfiguración. Nos ha hablado ya en Jesucristo, en la persona de Jesús. Y entonces el punto de partida es, ya lo comentaba el padre Miguel, es escucharle, obedecerle. Y también ponía pues este ejemplo del papá que le dice a su hijo, escucha, estás en un error, escucha. Sin duda es esta escucha a la que se refiere o a la que estoy entendiendo es la asimilación del mensaje. Que curiosamente cuando los papás le dicen al hijo, escucha, no estamos escuchando, nos vamos a dar golpes en la pared hasta que terminemos por asimilar aquello que en su momento nos dijeron, en su momento daban como el mensaje diciendo por ahí no,
pues la vida me lleva a puede ser a esta rebeldía en donde termine por escuchar, pero más adelante, yo creo, más adelante, cuando escuchar yo lo asimilo como, o yo lo asemejo a asimilar, a ser mío, el haber hecho mío ya el mensaje. Y entonces ya, como también decía el Padre Miguel, viene todo esto de la obediencia, viene el de configurar ya mi persona, mi voluntad con la de Dios. Y es todo un proceso, es el proceso del discipulado, es el proceso de escuchar a Jesús, escuchar a Dios mismo en Jesucristo y dejar que que podamos caer en la cuenta de esta presencia de Jesús en nuestra vida. Es desconcertante porque no pensamos tenerlo tan cerca, es algo increíble y luego dice el texto, alzaron los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús, que les dice, levántense, no teman, los tocó, como si ese impacto, esa larga tradición de escuchar a Dios, de verlo entre los truenos, trompetas, el monte, las nubes, todos esos elementos que hablan de la fuerza de un Dios que está hablando, ahora está muy cerca y te toca y te dice, levántate, no tengas miedo, no lo vemos más que a Él solo, es decir, en nuestra humanidad, en lo que somos, en lo que vamos viviendo, podemos escuchar al Hijo. Y por ahí estaría un poco mi aporte para este texto. Ya lo habían comentado, pero bueno, quise abonar un poco. Muchas gracias, Padre Jaime. Yo nada más quisiera agregar, si me permiten, este texto del Evangelio que acabamos de escuchar, que ya el Padre Miguel, el Padre Jaime nos han hecho favor de explicarlo muy bien. Yo quisiera reflexionar en esto. Cuando una persona, cuando nosotros mismos escuchamos la palabra de Cristo, la reflexionamos, la hacemos nuestra, hay un cambio que se experimenta en todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y este cambio nos va permitiendo, si nosotros seguimos escuchando la palabra, reflexionándola y viviendo de acuerdo a esta palabra, nos va transformando, nos va haciendo diferentes, ¿no? De tal manera que podemos ver en algunas personas y en algunos santos cómo hasta se miran diferente, ¿no? Si tú los ves, se ven diferentes. Y es que el vivir en el amor de Cristo, pues te hace ser diferente y se nota que está siendo diferente, ¿no? Entonces, yo aquí les quisiera invitar, queridos hermanos, que este domingo, pues, reflexionemos en este texto maravilloso de Mateo, en donde, como bien nos decía el Padre Miguel, está haciendo un encapsulamiento de cómo los apóstoles van viviendo y van entendiendo de que Jesús realmente es Dios verdadero y hombre verdadero. Pues nosotros que ya tenemos este conocimiento, pues vayamos adoptando y escuchando cada día más la palabra que nos dirige Jesús. Y que nuestra vida se vaya transformando cada día más porque vivamos realmente en ese amor, que es lo que nos está pidiendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Padre Miguel, ¿quisieras hacer una Pues segunda? Toñito, yo creo que lo resumiste muy bien, le diste la puntilla final. Yo me quedaría allí, ya. Gracias. Padre Jaime, ¿alguna? Yo también. Me planto. Me Así, planto. Muy bien. Yo quisiera, queridos hermanos, para terminar, el día que estamos grabando este video, la iglesia recuerda a un santo que es el santo patrono de los presbíteros diocesanos, ¿no?
Y el padre Miguel y el padre Jaime, pues son presbíteros diocesanos. Entonces les quisiera pues pedir amablemente si pueden hacer sus oraciones por el padre Miguel, el padre Jaime. Y también aprovecho en esta semana, el día 10 de agosto, se recuerda el día de San Lorenzo, patrono de los diáconos. Y su servidor, como ustedes saben, es diácono, y estamos en una semana de oración. Entonces yo también quisiera abusar y aprovechar que están ustedes viéndonos para pedir también sus oraciones, no solamente por mí, sino por todos mis hermanos diáconos que trabajan no solamente en la Arquidiócesis de México, sino en todo el mundo. Muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por escucharnos. Les pedimos que si les gustó el video, pues nos hagan favor de seleccionar y darle clic donde está el dedito hacia arriba, que nos hagan favor de compartirnos. Estamos viendo con mucho gusto que vamos aumentando poco a poco la comunidad y que nos están haciendo favor de compartir. Les agradecemos mucho. Cualquier comentario, por favor, déjennoslo en el sitio de comentarios y lo veremos y atenderemos con mucho gusto. Que Dios les bendiga y hasta la próxima, si Dios quiere. Felicidades y bendiciones. Bendiciones.